Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver los controladores en Laravel 5.5. Vamos a ver qué son los controladores, vamos a ver cómo funcionan los controladores y vamos a crear algún ejemplo de tal manera que podamos entender cuál es la lógica de los controladores en aplicaciones Laravel. Antes que nada, antes de empezar con la explicación y los ejemplos de los controladores, quisiera ver en esta imagen para analizar de forma general cómo funciona el patrón modelo vista controlador, que es el patrón que implementa Laravel en su framework. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver que tenemos tres componentes, que son los modelos, las vistas y los controladores. Si podemos ver que los modelos y las vistas no interactúan directamente entre sí, sino que lo hacen a través de un ente o de un elemento que es el controlador. Básicamente se lo hace por seguridad y por organización. Es decir, el modelo y la vista van a relacionarse a través de un controlador, que cuando por ejemplo un cliente haga una petición al servidor, esta no va a ir directamente hacia la base de datos, que son los modelos, sino que va a ir a través de un controlador, y ese controlador va a ir hacia la base de datos, va a hacer la operación que necesita el usuario y la va a devolver a sí mismo, pero no directamente del modelo a la vista, sino a través del controlador. Básicamente esta es la lógica que tiene el patrón modelo vista controlador, y eso es lo que implementa el framework Laravel. Entonces nosotros decimos que en Laravel los controladores están asociados directamente con las rutas. Pues sí, como habíamos visto antes en un video anterior, cuando el cliente hace una petición hacia el servidor, ya sea para insertar o para ver o para hacer cualquier operación dentro de una base de datos, dentro del sistema, entonces el cliente envía la petición a través, sea bien una petición GET o una petición POST. Estas van hacia las rutas y las rutas se encargan de direccionar al controlador que va a hacer esa tarea. Entonces por eso se dice que están directamente relacionados con las rutas. Permiten agrupar también la funcionalidad de un determinado recurso. ¿Por qué decimos esto? Pues lo decimos porque por lo general siempre cuando se trabaja con entidades, con tablas, vamos a necesitar hacer alguna especie de CRUD para esa tabla. Entonces los controladores dentro de su clase agrupan todos esos métodos para hacer ese CRUD o para hacer algún determinado tarea sobre ese recurso. Entonces por eso es lo que se dice que agrupan funcionalidad en un determinado recurso. Finalmente decimos que manejan directamente las peticiones del lado del servidor. Pues sí, puesto que al hacer una petición desde el cliente hacia el servidor por un usuario, como decíamos en antes, esto va hacia las rutas, y las rutas en realidad no son las que implementan la petición que hace el usuario. Por ejemplo, si el usuario quiere insertar o hacer un update, las rutas no implementan esa programación, sino que derivan hacia un controlador, y ese controlador es el que en verdad implementa la petición que hace el servidor, ya sea para mostrar una vista o a su vez para hacer una inserción o cualquier otro tipo de tarea que haya hecho el usuario desde el lado del cliente. En el siguiente video vamos a ver más a detalle con ejemplos cómo crear los controladores y cómo usarlos ya en aplicaciones reales con Laravel.